Bueno, oyentes de Versus FM, entonces como les habíamos prometido, tenemos entrevista a la banda paisa Rey Gordiflón. Por fin los tenemos, una de las bandas con más trayectoria o más representativas de la ciudad de Medellín. Por fin los tenemos acá en Versus. Y bueno, estamos con uno de sus integrantes, estamos con Rúa, vocalista y guitarrista. Y bueno, viejo Rúa, ¿cómo vamos? No, perfectamente, muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy grande a todos los oyentes de Versus FM. Bueno, viejo Rúa, nos complace pues tenerlo aquí en la línea vía telefónica. Vamos a hacerle unas preguntas sobre la banda, pues, para conocer un poquito más sobre la historia del grupo. Y bueno, empecemos por contarles a los oyentes quiénes integran actualmente Rey Gordiflón. Que actualmente estamos tocando baterista se llama Camilo Henao, el bajista Santiago Barrera, el saxofonista Juan Antonio Murillo. Tenemos a alguien tocando los teclados y haciendo sintetizadores que se llama Chucho Llanos, yo, Andrés Rúa, en la guitarra y en la voz. Ok, Andrés, bueno, hablemos un poco de lo que es la historia de la banda, cómo se formaron y pues de dónde surge la idea de Rey Gordiflón. Pues a ver, básicamente la banda nace aproximadamente 12 años atrás. Y la idea primordial era pues que no se había escuchado, o por lo menos en Medellín o tal vez en el país no se había mezclado mucho el ska punk californiano con hardcore, rock and roll. Había bandas de ska y había bandas de rock and roll y de todo el cuento, pero no del modo en que nosotros queríamos hacerlo. Entonces la idea fue, al principio nuestras influencias fueron mucho Real Big Fish, Less Than Jake, bandas como esas que tocan ese tipo de punk rock ska. Y eso es lo que queríamos hacer. Entonces, enfocándonos por ese lado, decidimos formar Rey Gordiflón. ¿Por qué el nombre de Rey Gordiflón? ¿Tiene algún significado para ustedes? En realidad no, llegó el primer concierto y ponerle nombre a una banda es muy complicado. Sí. Como ponerle nombre a un hijo, como ponerle nombre a una canción. Entonces, no había nombre y se venía el concierto, estábamos como una semana. Básicamente fue la menos peor de todas. De todas las opciones. En realidad la historia fue como que Chalo, uno de los fundadores de la banda, que era guitarrista, quería ponerle a la banda la sonora de Aureliano Buendía. Un poquito largo. Solo un tris. Entonces el baterista inicial, Sergio Rojas, un saludo por si de pronto me está escuchando el Ceres, dijo no, él había estudiado en la escuela de música y hay una canción infantil que se llama El Rey Gordiflón. Entonces sacó un disco, le dijo no, pues si la vamos a poner así, mejor le ponemos Rey Gordiflón. Y decidimos que le íbamos a poner Rey Gordiflón por ese concierto y que ya luego con más tiempo íbamos a pensar otro nombre, íbamos a cambiar como el nombre de la banda y finalmente dijimos que no, que es muy complicado ponerle el nombre de una banda, ya nos habíamos presentado como Rey Gordiflón, entonces lo dejamos así. Qué bueno escuchar esa historia de por qué el nombre. Y el nombre pega porque el nombre creo que a todo el mundo como que le gusta. No, es raro, pero se da a entender muy fácil, ¿no? Sí. Entonces, y es muy pegajoso. Tiene una ventaja gigantesca y es que todo el mundo se empieza a preguntar, ¿eso qué? Sí, es el por qué, ¿no? ¿Cómo así? Todos son gordos. A mí me preguntaba mucho porque realmente ninguno de los integrantes estamos como por encima del peso. Entonces, siempre me imaginaron como, no, y ustedes no son gordos. O sea, ¿por qué? De hecho, creo que yo alcancé a pensar eso en los inicios de la banda. También, sí. Sí, no, o sea, todos siempre nos preguntan, bueno, ¿por qué ninguno es gordo? ¿Por qué le pusieron así? Entonces... No, pero el nombre tiene una ventaja y es que genera por lo menos ese cuestionamiento. ¿Ustedes qué? O sea, ¿de qué tocan? ¿Son gordos? ¿No son gordos? Pero genera cuestionamiento y eso es interesante para una banda. Bueno, sí, Rúa, y bueno, ¿de qué tratan las letras de sus canciones y en qué temas se inspiran a la hora de componer? Pues a ver, básicamente las canciones son vivencias personales. Obviamente siempre tiene uno diferentes formas de ver la vida, diferentes ángulos, diferentes approaches, si queremos llamarlo de ese modo. Entonces, aunque muchísimas letras tratan de desamor, y un amigo algún día lo definió como rock melancólico, hay también algunas canciones con contenido social, hay canciones con contenido político, hay un poco de todo, porque opinamos que la vida no debe ser monotemática. Creemos que la vida tiene diferentes facetas y si uno está haciendo música y está haciendo arte, tiene que ser una extensión de lo que uno piensa, hace y siente. Bueno, también hablemos un poco de la música. ¿Cuáles son las influencias musicales de la banda? ¿Qué grupos les gustan? ¿Y cómo definirían pues actualmente el género musical que ustedes interpretan? Pues a ver, hablando del género, creemos de verdad que, bueno, sonamos como nosotros. Afortunadamente hemos llegado al punto en que no estamos pretendiendo hacer determinado género musical. Simplemente las canciones llegan, las asumimos de ese modo y tocamos lo que queremos.
Entonces no es como que estemos emplazados en un género musical particular y no nos podemos mover de ahí, no, en eso hemos sido muy flexibles, hemos llegado a tocar desde hardcore hasta una balada con una sola guitarra. Entonces creo que sí tenemos un espectro muy amplio con respecto al género. Las influencias, como te dije anteriormente, al principio mucho Less Than Jake, mucho Real Big Fish, mucho Rancid, a mí me gustaba mucho Madness, por ejemplo. Pero ya después como que uno cambia, uno crece, uno escucha más, uno empieza a analizar otro tipo de cosas, entonces somos un poco eclécticos en cuanto a que escuchamos muchísimos tipos diferentes de música. Entonces mientras que el saxofonista Juan Antonio está muy enfocado en, qué sé yo, el rock argentino, Chucho el pianista le gusta mucho el jazz y ese tipo de armonías, a mí me gusta mucho el indie, entonces somos como una mezcla de todo eso. A mí me gusta, por ejemplo, mucho The Killers, Incubus, Superlitio. Que por cierto es excelente banda, ¿no? No, es fascinante. A Juan Antonio, Calamaro, Fito Páez, entonces mezclamos todo eso, lo ponemos en una taza, lo mezclamos todo y ahí sacamos lo que nos llena. Bueno, ustedes han sacado 3 discos de estudio. Y lo curioso de esos 3 discos es que cada disco es totalmente diferente al anterior, pero pues igualmente bueno, ¿no? ¿A qué se deben esos cambios tan drásticos en lo musical de Rey Gordiflón? Porque pues de una u otra manera la música de Rey se nota que la evolución es impresionante, ¿no? Bueno, afortunadamente hemos contado, como te decía ahorita, pues la libertad y la flexibilidad de hacer lo que queremos. Entonces, aunque yo no considero que los discos estén tan separados el uno del otro, creo que siempre en cada disco hay conectivos sonoros con respecto al disco anterior. Entonces, por ejemplo, mientras que en Ahora teníamos una línea super ska punk, en Medallo Deluxe cambiamos un poquito más al rock and roll, pero hay canciones punk ahí todavía, y todavía está la esencia de algunas figuras musicales, de algunos tipos de armonías que solemos usar, de algunos tipos de arreglos. De Medallo Deluxe a Monociclos pasa lo mismo, hay un par de conectivos, entonces no es que sea completamente diferente, sí hay diferencias porque todos evolucionamos musicalmente, todos crecemos, todos empezamos a vivir cosas diferentes y eso tiene que verse reflejado en lo que hacemos. Pero no creo que haya tanta diferencia con, digamos, ahora Medallo Deluxe y Monociclos. Ahora hablemos de cómo es la escena en Medellín y cómo ven el panorama en la escena nacional, la escena rockera, cómo la ven en Colombia. Pues a ver, el Medallo se mueve, tiene altibajos obviamente, hay épocas o hay años en los que podemos tocar, qué sé yo, 35 shows, hay otros en los que tal vez tocamos 15, entonces todo es muy relativo. Se mueve, aunque creo que a la gente todavía le falta un poquito de evolución en cuanto a escuchar más cosas, ser más liberal en cuanto a lo que me puede llegar sonoramente. Creo que en el país pasa un poco lo mismo, sin embargo, uno puede moverse en Medellín, puede moverse en el país, hacer conciertos, hacer toques y hacerlo bien y la gente responde como a lo que uno hace. Hemos evolucionado muchísimo en cuanto al público desde que tocábamos hace 12 años hasta ahorita. Entonces, sí hemos sido testigos de la evolución de la industria, que aún seguimos en pañales, pero estamos mucho mejor que hace 12 años. Bueno, qué chévere escuchar eso sobre la escena nacional, la perspectiva que se tiene, pero bueno, háblanos un poco a manera personal y pues a manera de la banda, ¿cómo fue la experiencia de participar en un Rock al Parque y pues en el Altavoz en Medellín? Pues ya que son 2 escenarios que se puede ver una gran asistencia de público y que además son uno de los principales eventos de rock a nivel nacional más importantes, ¿no? Anualmente. Bueno, primero fue el mismo año, tocamos en 2 de los conciertos más grandes del país el mismo año. Y primero tocamos el Rock al Parque y recuerdo que era un día antes de mi cumpleaños. Tocamos el 16 de octubre. O sea que fue una fecha muy especial. Sí, no, fue súper porque igual después salimos a celebrar, la pasamos súper bien y nos fue súper bien. Entonces el rollo es uno se monta al escenario, hay un telón gigantesco, hace mucho frío, las manos están tiesas y además estás nervioso. Y de pronto abren esa vaina y uno cree que... Pues yo tenía mucho susto porque yo no sabía de verdad que era tocarle a 85,000 personas. Entonces yo tenía susto, pero cuando abrieron el telón todo fluyó fácil, porque creo que es más difícil tocarle a 100 personas, porque cuando le tocas a 100 personas en un sitio un poco más íntimo, un poco más pequeño, ves los ojos de las personas mirándote. Mientras que en Rock al Parque ves un montón de cabezas y no les ves los ojos, entonces uno se relaja un poquito más. Tiene menos susto. Entonces, poco después tocamos en Altavoz y nos fue súper bien. Estuvimos tocando antes de Versus Vergarabat
la gente extremadamente receptiva, con una ventaja también, que estaba de noche, entonces tampoco veías mucho. Bueno. Entonces el susto desaparece ahí. En Rock al Parque sí tocamos en la tarde-noche, o sea, empezamos en la tarde y nos tocó parte de la noche con luces y todo el cuento. Aquí sí tocamos de noche, entonces usted veía un montón de gente, pero no distinguía ni siquiera las cabezas, entonces era mucho más tranquilo. Bueno, ¿y qué bandas colombianas nos recomienda? ¿Qué bandas colombianas le recomienda a los oyentes de Versus FM? Les recomiendo un par, son varias en realidad. Sí. Yo, al primer concierto de rock and roll que fui en mi vida, fui a ver una banda que se llamaba Polvo de Indio. De acá de Medellín, son de la misma época de Bajo Tierra, de la misma época, son contemporáneos. Yo recuerdo haberme sorprendido mucho por esa banda Polvo de Indio, entonces si pueden encontrar un par de canciones por ahí, les recomiendo Polvo de Indio, les recomiendo Bajo Tierra, de las clásicas, les recomiendo Superlitio, les recomiendo G98, parece excelente. Es una banda de funk un poco por debajeada, por decirlo así, pero es una excelente banda. The Hall Effect me gusta mucho. Hall Effect me parece una muy buena banda. De Cali, Tour de Force. Excelente. Desapareció hace ya años, pero es muy buena. No sé, se me quedan un par. Sí, yo Bueno, sé, hay tantas que a veces es difícil mencionar pues una lista amplia, ¿no? De todas maneras, la escena colombiana se mueve muy impresionante. grande. Y Rúa, ¿qué planes vienen a futuro pues para lo que es Rey Gordiflón? ¿Qué le espera a Rey Gordiflón esta mitad de año que viene y pues en los próximos años? Bueno, estamos en espera a puertas de hacer un par de viajes por fuera, a ir a tocar por fuera, ir a conquistar o a penetrar nuevos mercados. Estamos en el idilio de si grabamos un disco nuevo o grabamos un sencillo y un video, porque igual es costoso. Entonces estamos como en esa paradoja, sencillo y video o un disco completo, y entonces nos quedamos sin plata para el video, pero bueno, no sé. Estamos en eso y tenemos un par de fechas ya listas. Nos gustaría mucho viajar dentro del país, que nos pasamos como un año sin hacerlo, y el año pasado volvimos como a retomar eso de salir a tocar fuera de Medellín a otras ciudades. Entonces estuvimos en Bogotá, estuvimos en Armenia. Entonces es bueno uno poder tener la oportunidad de salir a tocar por fuera. Entonces si se dan alguna oportunidad, alguna chance de salir a tocar fuera de Medellín, bienvenida sea. Entonces eso es más o menos los planes que tenemos. Ya en Medellín tenemos un par de fechas cuadradas para el resto del año. Entonces bueno, por ese lado estamos tranquilos porque nos vamos a mantener activos y tocando, y estamos en el cuento de salir y vamos a ver si grabamos el disco. Veremos, ya las canciones están. Ahora bueno, adelante. Eso es lo importante, eso es lo importante. Nosotros emocionados con un próximo disco de Rey. No, ya las canciones están, serían aproximadamente 13 canciones. Bueno, esperemos a ver, porque nos deja ahí como iniciados pues con la expectativa, ¿no? Sí, claro, obvio. Bueno, también, ¿qué consejo le daría a las personas que nos están escuchando en este momento para consolidar y unificar la escena? Pues ustedes vienen de Medellín, que es una ciudad bastante rockera, entonces como ¿qué consejo le daría tanto a las bandas como a los asistentes a conciertos? Bueno, primero que escuchen, o sea, que respeten lo que la otra gente hace. Eso es súper importante, esa tolerancia sonora, esa tolerancia musical es supremamente importante. Uno de cada músico, de cada persona tiene algo que aprender, entonces mi primer consejo sería ser tolerante y mirar las cosas desde otra perspectiva también, no simplemente ceñirse a miro hacia el frente, no, también puedes mirar 15 grados a la derecha. Entonces ser un poco más abiertos, ser tolerantes, nunca rendirse, jamás. Yo recuerdo, mi difunta abuela paterna decía, si usted quiere ser alguien en la vida, no le tenga miedo a la pobreza. Entonces, yo sé que a veces es difícil, a veces es muy complicado llegar a compenetrar muchísimas actividades para poder llegar a sobrevivir hasta cierto punto, pero uno puede. Entonces, perseverancia, tolerancia y amor, mis 3 consejos. Rúa, hombre, muchas gracias por la entrevista, y un poquito para finalizar la entrevista, una pregunta así muy espontánea que se me acaba de ocurrir. ¿Nos podrá regalar un pedacito de una canción? ¿Cuál quiere? Pues difícil, pero difícil, ¿no? Vale. Bueno, Feeling Down. Ok. Hace un mes y un poco más te marchaste, todo sigue en el mismo lugar. Yo en la oscuridad solo puedo ver tus ojos. Duele tanto la verdad, sé que nunca supe actuar. Y el show debe continuar, tendrá que continuar sin ti. Bien, ¿no? Hombre, Rúa, qué chimba haber hablado con usted. Con palabras.
Parce, pueblo tener por acá en la ciudad de Tunja, en Boyacá. Oiga, tienen que venir, oiga, si están comprometidos tienen que venir. Esto es como... Hemos pensado mucho en, de pronto, cuando vayamos a Bogotá, exacto, pegarnos la voladita. Mire que son 2 horas y media nada más. Y alguna vez tuvimos la oportunidad y pues se nos cruzaron fechas y entonces no pudimos ir. Sí. De hecho, en esa época nos dejó a todos tristes, hermano, porque estábamos esperando esa banda, junto a Tres de Corazón. Sí, nosotros íbamos a ir, pero se nos cruzaron las fechas y no, pues finalmente no pudimos llegar. Bueno, de todas maneras, pues con esta entrevista esperamos ser puente con los organizadores de eventos, pues para poder tener un contacto con usted y poder hacer realidad que estén acá en Tunja y rodando la escena boyacense, que también es muy chévere. Y pues no, también la gente... Créame que mueven mucha gente acá y pues por eso Versus FM hace este especial a la banda de Medellín, Rey Gordiflón. Y pues nada, para despedirse, algo que nos quiera agregar. No, primero, pues aunque ya les agradecí al principio, muchísimas gracias. Sería fabuloso poder ir a Tunja. Vamos a ver qué se puede hacer, nos encantaría. Entonces aquí estamos a la orden, ojalá se pueda hacer el puente. Me despido de todos los oyentes de Versus FM y hasta una próxima oportunidad. Bueno, ok, Ruda, muchas gracias a usted por habernos dejado entrar y habernos pues dejado hacer unas preguntas en Versus FM, bueno. Siempre agradecido con ustedes.